Buenas, iglesia, paz del Señor. Qué hermoso es un nuevo día cerca de su corazón, cerca de su palabra. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y una de las cosas, una de las reflexiones que hoy les quería dejar tiene que ver con lo que es la puerta estrecha. La palabra de Dios en Mateo 7:13 dice lo siguiente: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14 dice: Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quiero detenerme muy poquito, pero en estas áreas del versículo, sin entrar en tanta profundidad, porque les quiero comentar un testimonio. Pero fíjense cómo es la secuencia que habla. Nosotros siempre que hablamos de la senda de la vida y la senda que lleva a la perdición, generalmente la tratamos como una senda, pero Dios en su palabra nos habla de una puerta, no solo una senda. Primera nota a aclarar: hay una puerta antes de la senda, y esa puerta, en un caso, es muy amplia, muy ancha, y en el otro caso es estrecha. Ahora, otro dato para aclarar en estos versículos es que hay una puerta que entran muchos, pero la otra puerta, fíjense que son pocos los que la hallan. Es decir, tiene que haber dentro del hombre una búsqueda activa de esa puerta, y no solo de esa puerta, sino después tiene que haber un proceso de permanencia activo en lo que es la senda angosta también. Entonces es una dinámica que no es algo sencillo, pero sí que Dios lo puede hacer. Le voy a contar un testimonio que hace un tiempo me pasó, que tiene que ver con mi conversión, que fue por el año más o menos 2011. En ese momento Dios recuerdo fijamente que Dios me mostró un diseño, un propósito para mi vida. Y eso fue algo tan hermoso, tan glorioso. Y en ese momento de conversión uno empieza, es como que conoce esa puerta, ¿no? Y empieza a caminar de a poco, con pasos muy de a poco, como niño, ¿no? Y de repente en toda esa dinámica se abre otra puerta que tenía que ver con algo en mi vida que era algo complejo, ¿no? Porque era algo referente al modelaje. Y cuando digo complejo no digo que esto esté mal, sino que claramente no era el diseño o ese propósito que Dios había preparado para mi vida. El problema de eso fue que lo primero que hice cuando esa puerta se abrió una puerta con respecto al modelaje, pero una puerta internacional que iba a repercutir no solo en el dinero que podía adquirir, sino también en distintas dinámicas en cuanto a la popularidad y muchas cosas. Y en ese momento, lo primero que hice, fíjense cómo reaccionamos a esta dinámica, fue consultarle capaz a gente que sabía que me iba a dar un consejo que no era el adecuado. Personas que sabía que me iban a dar un consejo que
tenía que ver con esa puerta, pero de seguir ese camino que no era capaz el diseño de Dios para mi vida. Entonces, en esas consultas, yo recibo un consejo que no era el adecuado. Pero luego de eso, por la gracia de Dios, claramente, en mi corazón obviamente no había paz en hacerlo, pero también estaba esa dinámica en nuestro corazón que dice la palabra que es engañoso, que no sabe a veces si ir o no ir, es o no es la voluntad de Dios hacer esto. Pero particularmente les quiero dejar un mensaje específico de lo que es no solo salvación, sino el camino y las puertas que se nos van abriendo en el camino. En ese momento yo le consulto a una persona que es clave en mi vida, pero que a veces son esas personas que a veces nos dicen algo que no nos gusta tanto. Esas personas que capaz nos conocen un poco más en profundidad. Y esa persona, muchos de ustedes la deben conocer, es Santiago. Y cuando le consulto a Santiago me dice: Guido, fue algo así, es como lo recuerdo, ¿no? Que me dice: Guido, ese no es el lugar a donde tenés que ir. Eso creo que no te va a hacer bien. No es el camino que debes seguir. Y en ese momento, en ese titubeo, en esa ambigüedad que había en mí, por la gracia de Dios, tuve un consejero cerca que realmente fue utilizado por Dios en ese momento. Y pude poner un freno, decir: este no es el camino que tengo que seguir. Esta no es la puerta correcta. Por eso, les animo y les invito en este tiempo a reflexionar no solo si estamos o no en la senda correcta, para que caminemos en la senda correcta. Y si es que nunca escuchaste de Dios, este es un mensaje de salvación para tu vida. Dios tiene un propósito, tiene un diseño, hay una puerta que capaz estabas buscando, y es la puerta de la salvación. Jesús murió por vos y te dio vida eterna, y Él te libra del pecado, pero para eso hay que arrepentirse de lo que uno hizo. Pero también este mensaje es para esas personas que capaz están en la senda, pero de repente se le están abriendo distintas puertas a su alrededor y están en esa ambigüedad de ¿es o no es? Déjame decirte que no hay mejor cosa en ese tiempo, que tener consejeros alrededor. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejos se encuentra la sabiduría, pero eso lo dice Salomón. Y cuando habla Salomón de la multitud de consejos, eran los consejos de los profetas que tenía alrededor. Y los profetas eran personas que hablaban la palabra de Dios y no querían la aprobación de Salomón. Es decir, ellos buscaban la aprobación de Dios y hablaban la palabra y el consejo de Dios. Entonces, que nos podamos rodear de esas personas para permanecer en el camino de la vida, en la senda que capaz es estrecha, nos cuesta, es un camino que no nos gusta, es un camino que a veces, no sé si la palabra es no nos gusta, sino que la palabra misma lo dice: en el mundo hallaréis aflicción. Son momentos, hay tropiezos, es engorroso, pero les aseguro que tenemos un destino de gloria, que Jesús nos está esperando al final del camino, y no hay mejor cosa que tener personas a nuestro alrededor, consejeros, esos capaz profetas de Dios, no solo el oficio de profeta, sino con palabras de Dios específicamente, consejo de Dios, que capaz no nos guste tanto, pero sea esa palabra de Dios que nos guíen en ese camino eterno. Así que les quería
dejar esta palabra para que las podamos masticar juntos, para que la podamos ver la manera, la forma que tenemos de pensar y que se pueda también, si es que estamos pensando de una manera errónea, que pueda cambiar esa manera de pensar que estamos teniendo. Les mando un saludo muy muy grande y es un placer haber compartido este tiempo con ustedes.